Bloque tranquilo. Parte 1. Autor, Richard Guerra, material con copyright. En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz. Immanuel Kant. La huella estaba allí. Donde se había pegado la cara, donde apareció aquel rostro blanco. En el cristal húmedo. Aquella casa siempre estuvo en mi camino. Cuando iba camino al trabajo, o incluso en mis días libres, cuando iba a la tienda a comprar algo. Siempre tomaba aquella ruta, pues tenía menos tráfico. Me llamó la atención desde el principio, por su apariencia tranquila, su confortable aspecto, su soledad y también por la espléndida piscina en su patio, donde nunca vi bañarse a nadie, pero me gustaba. Me imaginaba con mi familia, en aquella tranquilidad, tomando baños de sol, perseguido por mi Angelilou, es decir, mi hija, que aunque estaba en Cuba, la veía en mis sueños junto a mí, con su tropa de muñecos y sus artefactos de juego. Mi hija había crecido, tenía ya 10 años, pero siempre la veía como un bebé. La redonda placidez del lugar donde estaba la casa me hacía soñar. Es decir, no del lugar en sí, sino de la casa misma, de aquel irradiante sosiego que emanaba de ella. Por este motivo la miraba siempre, la observaba con nostalgia. De día y de noche, cada vez que transitaba por aquel sendero, a un costado de Coral Way, la calle principal que le pasaba por un lado. Menudas ocasiones fui a pie, dándome el deleite de caminar despacio por debajo de los árboles. Un placer que pocas veces podía permitirme, viviendo en una ciudad que vive corriendo y que hasta duerme corriendo. Iba por debajo de las ramas, olvidaba el mundo. No sentía ni los chillidos de los carros que se instigaban entre sí, se agredían a claxon limpio por cualquier razón. Yo he vivido en otras ciudades de este país, en el estado de Michigan, donde existe incluso el peligro de conducir sobre el hielo, pero nunca escuché semejante locura. Este fastidioso, voraginoso enjambre de agresiones horrísonas que hace a las personas vivir sobresaltadas. La construcción de mi interés se levantaba allí, indiferente, soberbia. Desafiando las premuras y estridencias del ambiente. Majestuosamente situada en su esquina, ignorando con orgullo la descortesía del mundo. Allí estaba mi ilusión, al borde del abismo, aunque sin caer en él. Nada molestaba su parsimonia al negarse a participar del torbellino. La miraba como si fuera mía. Ya le tenía cierta especie de cariño. Me figuraba caminando por sus corredores, su baño, que debía ser una deliciosa habitación. Miraba sus ventanas eternamente cerradas, su piscina, sola, pero inexplicablemente cuidada. El cuartico que tenía a un costado, que parecía ser una habitación independiente, con su escalinata, su puerta, ventanal particular. Aunque muchas fueron mis excursiones por aquel lugar y múltiples mis observaciones de todos los detalles, nunca pude ver a nadie en ella. Me dijeron una vez que debía ser una casa reposeída por los bancos. Cosa muy natural en nuestros tiempos. Era una curiosa coincidencia que nunca hubiese podido ver a nadie, ni limpiando su patio o piscina, o la casa misma. En ningún momento vi persona alguna por allí. Sin embargo, a pesar de su paz inverosímil, su heteróclito aspecto, su soledad, la casa expelía una sugerencia, una invitación. Fue por eso que un día decidí acercarme. Tratar de mirar su interior. Si era una casa reposeída, seguramente no tendría muebles, ni habría indicios de pertenencias o cosas parecidas. No sé, en realidad, qué me hizo aproximarme, pero cierta mañana, con cautela, procurando ser como alguien que busca o pregunta por una dirección o en el peor de los casos, alguien que quiere solo observar o indagar cualquier cosa, tomé su acera, crucé la valla de arbustos que la rodeaban y suavemente toqué a la puerta. Nadie respondió. En sus cercanías había otras viviendas asimismo cerradas, silenciosas. Miré por si alguien me observaba. Verifiqué si tenía algún timbre, inspeccioné si había cámaras instaladas. Me moví, examiné a sus lados. Nada. Solo el silencio. El ruido del mundo se había atenuado. Los pitazos y ronquidos de los autos se hacían casi imperceptibles. Volví a tocar a la puerta.
Un poco más fuerte, pero nada ocurrió. La casa callaba. Se obstinaba en no dar signo alguno de vida. En atesorar para sí aquella calma, la sobriedad que la envolvía como un manto solemne. Luego de varios intentos tuve que marcharme. Seguir mi camino. Continuar la rutina diaria de ir y venir del trabajo. Las maravillosamente adversas cotidianeidades que nos permiten vivir. Que tenemos que tener, que no podemos descuidar. Aquel día debía comenzar a las 11 antes meridiano, pero por mi costumbre de estar siempre una hora o al menos media hora antes en mi trabajo, había salido temprano de casa, me pude detener unos minutos. De haber salido alguien a recibirme, nuestra entrevista hubiese tenido que ser muy breve. De modo que ya me iba, ya estaba a varios metros de distancia cuando creí sentir, escuchar, un llamado o algo parecido. Me volví unos pasos atrás, miré a mi alrededor, dije 3 o 4 veces, hello, pero no hubo resultado. Entonces continué mi camino. Mi cerebro me juega a veces estas bromas. Caminaba, a veces miraba atrás, pues, tenía la certeza de haber escuchado un sonido. Tal vez, habría alguien en la casa y se demoraba en chequear quién llamaba. En definitiva, ni sabía qué iba a decir, en caso de recibirme alguien. Tal vez, solo preguntar si se rentaba la pintoresca habitación del costado. La que tenía la escalinata, la ventana a la calle por donde frecuentemente yo pasaba. Mi enrevesado cerebro puede llegar a ser una máquina de torturas. Cuando nadie ni nada me molesta, entonces, mi diabólica estructura pensante comienza a sugerir e imaginar situaciones, personas, accidentes y todo tipo de enredos que pudieron hacer la situación diferente. Retroalimentando mi imaginación con lo que debí decir o debí hacer en este caso o el otro. Preguntándose qué hubiéramos hecho de haber pasado esto o aquello. Nunca he logrado definir si es para bien o para mal. Si es una herramienta que puede producir automejoras o es solo algo que debo aún eliminar en mí. Nunca lo he podido esclarecer. Por consiguiente, no hago demasiado caso cuando tengo estas experiencias retroalimentarias. Solo trato de sacar de mi cabeza el pantagruélico banquete de conjeturas que me ofrece mi razonamiento inútil. Expulso de mi pensamiento toda sugerencia sobre lo que podría haber hecho o debía haber dicho. Al diablo. Hice como me dio la gana, y quedo, puede ser, al menos en paz conmigo mismo. El día, para mi suerte, se fue ágil. Las horas corrieron, de repente la jornada había terminado. Salí de mi trabajo sin revisar siquiera la lista de cosas que debía comprar. Muchas veces hago esto voluntariamente, para no gastar, pues siempre tengo 1000 ideas, proyectos en mente, los cuales requieren dinero. Me resigno a prescindir de lo que no me sea absolutamente necesario. Solo así he logrado mantener mi economía al margen de las deudas que atiborran a las personas, las que lejos de proporcionarle felicidad por haber adquirido lo que querían, las dejan embarcadas en las preocupaciones y deudas consecuentes. Siempre recordaré las palabras de un escritor al que leí hace muchos años: el hombre siempre anhela una felicidad que está más allá de los límites que le son otorgados. Sabias palabras. Salí deprisa. Me subí al auto. Me disparé a casa con premura. Aunque ciertamente no sabía para qué me apuraba. No había objetivo en mi prisa. No tenía nada más que hacer. Solo perderme de vista. Donde no pudiera alcanzarme la fatigosa hostilidad de las malditas personas. No sería justo decir que me he convertido en un misántropo, pero creo que empiezo a notar en mí una sintomatología parecida. Al comienzo de mi vida en Miami, me asombraba que notaba agresividad en las personas. No podía explicármelo. No comprendía cómo en una ciudad tan bella, con infinitud de sitios propicios para el relajamiento, el esparcimiento mental, la gente tuviese semejante comportamiento. Pero la idea se ha hecho clara, ya entiendo por qué. La mayoría de las personas prejuzgan a los demás. Los consideran como posibles focos de agresión. Lo que no he logrado descubrir es el método para lograr transitar pacíficamente entre ellos, conseguir una especie de homocromía o, mejor, para separarme, un mecanismo para permanecer indiferente a esta beligerancia. Así como permanecía la casa, inmutable, inalterable, sosegada. Ya era tarde, cerca de las 11 la noche, le pasé por al lado a la mansión de mis sueños como una saeta recién disparada,
pero siempre la miré. Le tiré una ojeada rápida. Fue tal vez otra travesura de mi configuración nerviosa, ver, o creer ver, una luz en su interior. Era una luz, quizá un reflejo de las luces de los autos en sus cristales. Estaba muy cansado para darme marcha atrás a comprobar. Bueno, si era una luz, le deseaba a sus generadores buenas noches. Que durmieran bien. Durante unos días no tuve oportunidad de acercarme al lugar. Estuve trabajando intensamente. Además, mi domicilio había cambiado. Tuve que mudarme a otra dirección que, aunque era aún más cerca, ahora mi trayectoria difería. No tenía que pasar justo frente a la casa, sino que mi nueva vivienda quedaba unas cuadras detrás. Podía verla de cerca, pero por el otro costado. Ya no pasaba por frente a la habitación de la escalinata, sino por el otro flanco, de donde se veía el mismísimo frente principal, pero algo más lejano. Solo que era desde aquel ángulo del que se veía la ventana mayor, donde creí ver la luz. Desde allí no se veía la piscina, solo la puerta central, con su grande ventana anexa, además de una ventana más pequeña al lado contrario. Aquella vista no favorecía a la casa, le daba un aspecto algo siniestro. La oscuridad en el interior, que podía verse por sus ventanas de vidrio transparente, no propiciaba una apariencia hospitalaria. No sabría decir cómo, pero la sutil, la subliminal sugerencia exhalada había cambiado. Es curioso cómo la oscuridad, que muchas veces trae calma, paz, alivio, también puede traer sentimientos desfavorables, alarmantes. La misma oscuridad que nos ayuda a relajarnos, a conciliar el reposo, el sueño, de repente, por un ligero toque a la puerta a una hora inapropiada, puede transfigurarse en un factor de emergencia. En necesidad de auxilio. Claro que todos llegamos a una edad donde muchos factores emergentes nos importan un rábano. Así que la primera oportunidad que tuve, esperé que se disolviese el calor de la tarde y me encaminé sin vacilaciones hasta el lugar. Era un miércoles de los que no tenía trabajo. Desde temprano la idea acudió a mí en la siguiente forma. De día era fácil notar que la casa estaba vacía. Incluso, las casas colindantes parecían igualmente vacías. Algo corriente. Según lo apreciado por mí hasta aquel momento, el vecindario era de personas laboriosas, ya fuese por su naturaleza o por la necesidad. Todos tenemos que trabajar. En caso de trabajar durante la noche, tenemos que aprovechar las horas en que estemos en casa, cerrar puertas y ventanas, apagar el teléfono, dar la completa idea de ausencia, tratar de dormir. Además de la noche cuando creí ver la luz en su interior, en otro momento, una de las noches de aquella semana en la que estuve sumamente ocupado, cuando me marchaba, me pareció escuchar sonidos distantes, procedentes de la casa. Era posible que sus habitantes trabajaran durante el día, después de la tarde se aislaran a descansar. Yo mismo he tenido temporadas así, en las que me enajeno del mundo. Mis vecinos, de haber alguno enterado de mi existencia, podrían haberme dado por muerto. Como la casa quedaba casi a la esquina de mi trabajo, me resultaba conveniente, de ser posible, rentar la habitación con el frente hacia Coral Way y, podría ir rápidamente, hasta caminando a trabajar. Pues bien, así fue como tuve la determinación de acercarme por allí, aquel miércoles libre, después de la tarde. Salí de mi habitación caminando para no tener la preocupación y la demora en parquear, pues según lo que había visto, desde la vista que yo podía tener, o sea, la que había tenido hasta entonces, la casa solo tenía al parecer un parqueo, cerrado. Fui caminando, disfrutando la placidez del concluyente crepúsculo. El canto de los insants, ese trino bello que me recuerda a mi tierra. Es increíble cómo esos pajarillos cantan de noche. Hasta en la madrugada los había oído cantar. Era cerca, el ambiente propicio, por lo que con la mayor naturalidad e imperturbabilidad fui andando por la acera, por debajo de las ramas que a aquella hora no proyectaban su sombra fresca ocasionada por la luz del sol, sino las manchas oscuras en los destellos amarillos de los bombillos. El vecindario parecía sumamente tranquilo. Apenas había podido ver las personas del lugar. En realidad yo era nuevo en el área, pero este detalle no era importante, pues en todas las zonas de las ciudades en las que había vivido, siempre he logrado pasar desapercibido.
No me gusta hacerme notar sino más bien integrarme inadvertidamente. He advertido que tal cosa puede resultar contraproducente. En ciertos casos es bueno que sepan de ti. Me gusta que se me reconozca, que me saluden, saludar yo a mis cohabitantes. En cambio, no creo el liderazgo una de mis verdades. De modo que si me vieron transitar por la calle, solo vieron un sujeto simple, nada singular, un transeúnte común, que no pretendía agredir a nadie, mucho menos compararse con nadie. En un ambiente donde la comparación ha llegado a ser un punto determinante. Fin de bloque tranquilo, parte 1. Autor, Richard Guerra, material con copyright.